prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos a decirle todo lo que viene del enemigo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos, levanta tu voz y dile: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Estamos felices de que podamos amanecer un día más con ustedes, acompañándolos, guiándolos en oración, orando con ustedes, orando por ustedes. Hemos tenido una semana muy bendecida, ya estamos llegando al final, ya estamos pasando una semana menos de cuarentena y una semana más cerca de la libertad, pero tenemos que aprovechar todo este tiempo, no podemos desfallecer, no podemos desmayar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es buscar su presencia, orar juntos, aprender la palabra, avivarnos, animarnos, enfocarnos en lo que Él quiere que estemos enfocados. Y por eso tenemos todas estas reuniones. Hoy tuvimos una reunión extra, un plus. Usualmente el sábado tenemos un momento de descanso, pero Dios nos movió esta mañana a orar con ustedes, a estar compartiendo la palabra y Él sabe por qué lo propició y Él también sabe por qué estamos aquí hablando con ustedes. Además que es Semana Santa y también creemos que es bueno dar una milla extra para exaltar a Dios, para estudiar las verdades de la redención, de la salvación y de la iglesia. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estabas. Padre, te damos gracias porque estamos felices de estar vivos, de estar sanos, de estar fuertes, de estar gozosos en ti, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y hoy podemos decir que estamos fortalecidos en ti, que no nos estamos desanimando, ni deprimiendo, ni entristeciendo, sino que por el contrario, cada día estamos más firmes en la fe, más firmes en lo que creemos, en nuestras convicciones, en creer que la palabra de Dios es verdad, en creer que la palabra de Dios anuncia con anticipación todo lo que está a punto de ocurrir y nos prepara para que estemos listos, para que estemos seguros y estemos firmes en tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has desamparado, nunca nos has abandonado. Nunca, Señor, ha pasado un día sin que podamos experimentar tu cuidado, tu paz, tu amor, tu provisión, tu salud divina, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por la reunión que tuvimos ayer con las parejas, porque se conectaron muchas parejas que por primera vez estaban asistiendo a una reunión de parejas de nuestra iglesia. Los bendecimos. Bendecimos ese tiempo que pudieron estar ahí conectados con nosotros. Sabemos que si se conectaron por primera vez es porque están buscando de Dios. Sabemos que si ellos estaban ahí pendientes de lo que tenías para decirles es porque eh, se están avivando, se están animando, están buscando respuestas. Te están invitando, Señor, a que seas el Dios de sus vidas, de sus casas, de sus matrimonios. Y los bendecimos. No conocemos sus necesidades, de hecho no los conocemos a ellos, pero fue sorprendente ver la cantidad de matrimonios que por primera vez se nos unieron ayer en parejas y Señor, sea cual sea su necesidad, hoy intercedemos por ellos, hoy nos unimos como iglesia a bendecir sus matrimonios y a creer que tú estás ahí con ellos, que tú eres propicio a las personas que te buscan, nadie te ha buscado y ha dejado de encontrarte. Todo aquel que ha mirado al cielo y ha clamado por tu ayuda y por tu intervención, la ha recibido. Y por eso bendecimos todas esas parejas que estaban por primera vez y te pedimos que haya una intervención tuya sobrenatural. Y también bendecimos todos los matrimonios y familias de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que este es un tiempo especial, un tiempo de reencontrarnos, de reanimarnos. Es un tiempo de enamorarnos otra vez como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Es un tiempo de sacar las cosas tristes, los momentos de dolor, los momentos de rencor y alivianar la carga porque con una carga pesada no vamos a poder lograrlo, no vamos a poder estar avanzando en tu presencia, no vamos a poder disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que venga esa paz tuya, tiene que haber paz también en nuestros hogares, Señor. Así que bendecimos cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada padre, aún la familia extendida, Señor. Queremos orar por nuestras familias extendidas que no se congregan con nosotros, que no creen en lo que nosotros creemos, pero este es el tiempo para traerlos en oración, para traerlos y presentarlos delante de tu presencia una vez más. Y mientras estemos en esta cuarentena no los vamos a soltar, vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir declarando la palabra, declarando bendición, declarando vida sobre ellos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque estás ahí de nuestro lado.
nunca estamos solos, siempre estamos protegidos en ti, siempre estamos respaldados y custodiados por tu presencia. Gracias también porque ayer tuvimos reunión de jóvenes, Señor, y sabemos que muchos jóvenes se conectaron, muchos chicos ahí buscando compañía, buscando dirección, buscando sentirse parte de un grupo, de algo, porque a veces su identidad no está clara, su relación con sus padres es fuerte, no se comprenden mutuamente, quizás no tienen lo que ellos sueñan tener y sienten que por eso sus papás no los aman. Pero Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a estos chicos que estuvieron ayer ahí conectándose con la iglesia a través de la reunión de jóvenes. Te pedimos que haya algo de palabra que se quedó sembrado en sus vidas, algún testimonio, alguna respuesta de las preguntas que se hicieron en esa reunión en vivo, algo haya impregnado sus mentes, sus corazones, sus espíritus, y ellos se puedan encontrar contigo y puedan afianzar la relación contigo. Bendecimos todos los jóvenes de nuestra iglesia, cada chico que llega ahí con hambre y sed de encontrar una respuesta, que quizás ha sido discriminado por sus compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, por sus padres, por sus hermanos, que puedan encontrar en Jesús la respuesta que están buscando. Señor, en el nombre de Jesús los bendecimos, bendecimos cada persona que se conecta a estas reuniones de oración. Tú que estás ahí en tu casa, quiero que empieces a orar por lo que necesitas, empieza a orar por lo que te está angustiando. Hay una carga fuerte por la parte económica, por la estabilidad laboral, pero Señor, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que se nos conecta esta mañana o que se va a conectar más adelante. Y Señor, tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro buen pastor y tú eres el dueño de todo cuanto existe. Nada se sale de tu dominio, nada se sale de tu autoridad. Por eso, Padre, los presento delante de tu presencia. Sé que hay gente angustiada, sé que hay gente desesperada, sé que hay gente quizás pasando hambre y pasando ahí angustia en la noche porque no sabe con qué va a pagar un arriendo, con qué va a pagar una deuda. Pero Señor, tú eres nuestro Dios y yo te animo ahí que en casa empieces a reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es lo más grande y poderoso que tenemos. Él es nuestra fuente de seguridad financiera, no solamente de seguridad eterna, no solamente de seguridad espiritual, sino financiera también. Él es un buen pastor, Él es el proveedor y su palabra dice que si Él es nuestro pastor, a nosotros nada nos faltará. Y yo quiero bendecir lo que queda de cuarentena y aún el tiempo que va a venir cuando salgamos de cuarentena, bendecir tus finanzas, bendecir tu trabajo, bendecir lo que tú haces, si trabajas con tus manos, si tienes un negocio donde vendes cosas, si tienes una empresa con empleados o si tú eres uno de los empleados de una empresa. Yo quiero bendecir lo que sea que tú hagas y orar al Señor para que lo que viene sea un tiempo de aumento, un tiempo de exceso, un tiempo donde desborda la bendición sobre tu vida, es donde tú no tengas que estar angustiado porque tienes un buen pastor que te cuida. Gracias, Señor, estamos felices de ser hijos tuyos, estamos agradecidos por el sacrificio de la cruz. Gracias porque mañana vamos a celebrar uno de los momentos más importantes de nuestra vida, que fue tu perdón de nuestros pecados, la redención por nuestras faltas. Señor, ya no nos consideras pecadores, ya no nos consideras malvados. La palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Se restableció la amistad, se restableció la comunión. Ahora ya no tenemos incertidumbre de quiénes somos ni para dónde vamos. Estamos completamente tranquilos que si hoy muriéramos o que si hoy tú regresaras, vamos a ir a la eternidad contigo, porque hemos creído en el sacrificio de la cruz. Bendecimos el día de mañana, Padre, todas las iglesias en sus reuniones ahí por internet, que no les vaya a fallar la conexión, que no se vaya a perder todo el trabajo que han planeado, sino que salga con unción, que salga con revelación, que salga con una excelencia y una calidad de las transmisiones donde nadie se desconecte, donde a nadie le llegue el mensaje a medias, donde ninguna persona tenga que perderse de congregarse de su iglesia porque no tiene internet, porque no le funcionó el internet. Padre, suple de manera sobrenatural que todo el mundo pueda estar ahí conectado contigo, con sus pastores, con sus iglesias. Oramos para que todos los pastores del mundo
en este momento tengan fuerzas, tengan ideas de parte de Dios, tengan revelación de la palabra para este tiempo, Señor, que no prediquemos lo que nosotros creemos que debemos predicar, ni lo que se nos ocurre que la gente pueda necesitar, sino que sea el Espíritu a una sola voz, trayendo la palabra perfecta, la palabra directa de parte de Dios para nosotros, Señor. Bendecimos cada pastor, lo bendecimos con salud, lo bendecimos con tranquilidad familiar, con tranquilidad financiera. Señor, sabemos que muchos pastores viven de la obra, viven de las ofrendas, de lo que su iglesia reúne. Pero Señor, sabemos también que este es un tiempo donde quizás muchos no van a ofrendar, no tienen con qué ofrendar, han perdido sus trabajos o están angustiados y prefieren guardar su dinero. Pero tú eres el proveedor de los pastores, tú eres desde el Antiguo Testamento, tú cuidabas a los levitas que son las personas que te han servido siempre, y ellos, aunque no tenían herencia en este mundo, tú eras su herencia y tú eres la herencia de cada pastor y tú eres la provisión de cada pastor. Los bendecimos ahí en sus casas, los bendecimos emocionalmente, que no venga angustia, que no venga desesperación, que no venga frustración ni desánimo, sino que los pastores estén vivificados y fortalecidos en ti, porque tú eres nuestra roca. Bendecimos sus matrimonios. Oramos, Señor, para que este no sea un tiempo de crisis matrimonial, un tiempo de peleas, un tiempo de separaciones, de divisiones, sino que por el contrario sea un tiempo donde se fortalece el lazo de matrimonio, pueden estar más juntos, pueden estar enamorándose como al primer amor, Señor, pueden estar compartiendo cosas que llevaban tiempo sin compartir, sin hablar, proyectos que no habían podido terminar, los resuelven en este tiempo porque somos bendecidos, somos tus hijos y te representamos, y la palabra de Dios dice que nosotros te servimos, pero que tú no eres injusto para olvidar todo el trabajo que hemos hecho para ti, Señor. Tú eres un buen pastor, tú eres un buen jefe, eres un buen administrador de la iglesia, y tú sabes lo que se necesita, sabes en qué área estamos fallando, en qué área estamos débiles, en qué área estamos escasos. Yo quiero bendecir los hijos de los pastores en este tiempo, porque quizás al ver que no hay dinero, los hijos puedan confundirse y pensar que ser pastor, en vez de ser una bendición, es como una carga. Y quiero bendecir cada hijo de pastor que está ahí en su adolescencia o que está ahí en su niñez y no comprende por qué en estos tiempos sus padres están escasos, si son siervos del Dios Altísimo. Pero Señor, bendice estos chicos, estos niños, estos jóvenes, aún ya adultos, y permíteles comprender el beneficio y el privilegio que es servirte, que somos dignos de doble honor, dice tu palabra, y que haya una paz y un gozo en sus familias, a pesar de quizás no tener excesos, no tener cosas que sobran o no poder suplir todos los sueños que ellos tienen, que ellos puedan reconocer que tenemos un Dios que es bueno, que nos cuida, y que servirle a Dios es de las mejores cosas que podemos hacer. Gracias, Padre, porque sabemos que hay mucha gente trabajando en la parte médica y en la parte científica para encontrar la respuesta a esta crisis de salud del mundo. Los bendecimos, oramos para que el Espíritu Santo aclare el camino de la investigación, aclare cuáles son los métodos, las estrategias, por dónde se deben meter los investigadores para encontrar la vacuna para este virus, Señor, y que eso aparezca pronto, y que también aparezca pronto la cura, Señor, que se pueda hacer la combinación de medicamentos o las cantidades, las concentraciones. Yo no sé cómo estén trabajando, pero lo único que pido es que haya luz para que rápidamente se encuentre la cura de este mal, y que ya esto empiece a ceder, Señor, porque es bastante fuerte ver el mundo como está acorralado, y no hay como tanta tranquilidad y no hay tanta paz en las personas, aún en las que te conocen, Señor. Se ha perdido la paz, se ha perdido el gozo, se ha perdido el deleite. Pero Señor, que este sea un tiempo de fortalecernos en ti, de fortalecer nuestra fe, de entender que debemos ser pasados por prueba, porque si la fe no se prueba, entonces ¿cómo se va a saber qué es fe? Pero que la iglesia pueda pasar la prueba de la fe, pueda pasar la prueba de la perseverancia y de la paciencia en este tiempo, y que podamos seguir haciendo lo que nos llamaste a hacer.
Oramos por la iglesia, un lugar cerca de ti, que es donde nos has puesto a pastorear. Cada uno de sus miembros, cada uno de sus familias sean completamente guardados en Cristo, de no solamente de la enfermedad del virus, sino de cualquier enfermedad que quiera en este tiempo venir a atacar sus cuerpos. En el nombre de Jesús, nuestra iglesia sea guardada ahí en el hueco de tu mano y seamos protegidos de todo ataque de Satanás, de todo ataque familiar, de destrucción, de todo ataque de salud y de economía, Señor. Que este sea un tiempo donde nuestra iglesia pueda percibir tu cuidado y el amor tan tremendo que nos tienes, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo guíe este tiempo que vamos a estar hablando de tu palabra, que podamos revelar verdades que están ocultas, que no son visibles, que quizás no hemos hablado mucho de ellas porque no las hemos visto, pero en este tiempo que vamos a estar orando esta mañana te pedimos que podamos ver cosas que no habíamos visto antes, y que al compartirlas, muchas de las personas que se están uniendo a nuestra transmisión de oración puedan ser edificadas y bendecidas. Todo esto lo oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerden que ayer empezamos con una dinámica con mi esposa, con la pastora. Quizás es solamente ayer y hoy, porque la próxima semana ya retomaremos nuestras reuniones de oración, si el Espíritu Santo así nos lo dice. Pero nuestra idea, aprovechando Semana Santa, era estar mencionando algunos eventos o algunos sucesos que pasaron alrededor de la muerte y resurrección de Jesús, dejar que la escritura sea la que salte a nuestros ojos espirituales y poder compartir con ustedes verdades que quizás no hemos hablado mucho en prédicas y que nos van a poder bendecir. Entonces vamos a empezar esta mañana. Bueno, ayer terminamos hablando de la muerte de Jesús en la cruz y quiero retomar un poquito en el Evangelio de Mateo, versículo 51, dice, versículo 50, dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Y miren lo que dice el versículo 52, que es impresionante. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Bueno, está narrando uno quizás de los sucesos más importantes de comprender en la palabra después de la muerte de Jesús y que tiene que ver mucho con la resurrección, y es la ruptura del velo del templo. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el templo está dividido en dos lugares, uno es el lugar santo y otro es el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no puede entrar ninguna persona que no sea el sumo sacerdote, porque en el lugar santísimo es donde está la presencia manifiesta de Dios. Entonces ese es un lugar, y aparte el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, el día de la expiación precisamente, a presentar el sacrificio, pero nadie podía entrar, y si el sumo sacerdote entraba de manera indigna, pues iba a caer muerto en ese lugar, porque entrar a la presencia de Dios era solamente para personas consagradas por Dios mismo. Pero cuando Jesús muere, dice que lo primero que ocurre, o de los primeros eventos que ocurre, es que el velo del templo se rasga, y se rasga de arriba hacia abajo. Nadie estaba abajo como alando el velo para que se rompiera. Nadie empezó la obra de abajo hacia arriba, sino que se rasga de arriba hacia abajo para manifestar que el que está restableciendo la relación es Dios. Entonces la relación estaba rota, la relación era lejana, era distante, pero es Dios mismo a través de la muerte de Jesús el que nos permite ahora entrar confiadamente. Eso dice la palabra en Hebreos 4:16, que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y tomar gracia suficiente y alcanzar misericordia para el momento oportuno. Entonces ahora el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios,
está abierto de manera permanente. Todos los días podemos entrar. La palabra dice que el velo que se rasgó fue la carne de Jesús. O sea, Jesús fue rasgado como si él mismo fuera ese velo, y al ser traspasado y al ser muerto de esa manera como Jesús murió, el velo se abrió y ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Ese es uno de los principales privilegios que tenemos. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, cuando Dios envía a Moisés para que libere el pueblo de Egipto, Moisés le dice al faraón: Dios te manda a decir que liberes el pueblo para que ellos puedan ir a adorarme. Y entonces muchas veces nosotros pensamos que las personas iban a ser libres simplemente para entrar en la tierra prometida, porque era una tierra de mucha bendición donde fluía la leche y la miel. Y sí, uno de los resultados de la libertad es esa, la bendición. Uno de los resultados de ser creyente es la bendición. Pero ese no es el fin, ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que le podamos adorar, que tengamos comunión y que tengamos relación. Entonces, súper importante comprender que el que primero dio el paso de restablecer la comunión y la amistad fue el Padre. Él fue el que rompió el velo y ahora podemos entrar confiadamente. Ahora, estudiando un poquito lo de finanzas la semana anterior, el sábado anterior, hoy tenemos nuevamente finanzas, recuerden, 4 de la tarde, pero la semana anterior estábamos hablando que lo que es gratis no se valora. Y ahora, como podemos entrar gratis todos los días del año a la presencia de Dios, entonces muchas veces no aprovechamos ese privilegio y no entramos. Y gracias a Dios por este tiempo de cuarentena, porque creo que el lugar santísimo está repleto de personas. Ahora todo el mundo, todos los días, todas las iglesias estamos entrando al lugar de la presencia de Dios, al lugar santísimo. Estamos traspasando ese velo que quedó roto y estamos volviendo a descubrir el privilegio y el beneficio de entrar a la presencia. Pero no se nos puede olvidar que el que lo inició fue el Padre. Y también es bueno resaltar lo que pasó. Quiero que se imaginen lo que uno sentiría si se muere alguien y cuando se muere esa persona resucitan otros. Voy a volver a leerlo porque de pronto uno lo lee muy rápido y no alcanza a comprender esto. Dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Pero no se fueron al cielo, sino que resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Entonces, la obra de Jesús hizo que la gente creyera, pero yo creo que los familiares que habían enterrado a sus muertos, cuando los vieron resucitados, también creyeron que Jesús es el Señor. Y el versículo 55 dice: estaban allí mirando de lejos muchas... no, mentiras. El versículo 54, cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que todo lo que pasó hasta el último minuto, Jesús estaba predicando acerca del reino de los cielos. Y las muestras físicas de lo que pasó en ese momento también hicieron que otras personas pudieran creer que él era el Hijo de Dios. Luego de esto, ya fue la sepultura, hacen su sepultura de Jesús y ponen unos guardias allí en el sepulcro, pero dice en Lucas, en Mateo, perdón, ahí mismo, versículo 63, dice que a los 3 días Jesús había dicho que iba a resucitar. Y Jesús, después de que murió, resucitó, pero antes de subir al cielo, él hizo unas apariciones que aparecen mayormente en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. En Lucas dice que se le apareció primero a las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Porque mientras que voy abriendo mi Biblia, las mujeres iban a mirar el sepulcro, los discípulos no, pero las mujeres sí iban a cuidar la tumba vacía. Llegan a buscar la tumba, y en el versículo de Lucas 24, el versículo 5, versículo 4 dice: mientras se preguntaban qué habría pasado, ellas llegaron y encontraron la piedra que cubría este sepulcro estaba corrida, y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces, mientras ellas se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí,
ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar al sepulcro y les contaron todas las cosas a los demás que estaban allí. Las mujeres, dicen sus nombres, eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás que la acompañaban. Y miren el versículo 11, dice: pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio que solo estaban las vendas de lino, y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Entonces, hay personas que les parece que Jesús haya resucitado es una locura. Incluso les pareció una locura a los que lo habían visto y habían visto la promesa de Jesús. Ellos pensaron que era una locura, pero yo creo que Dios les concedió la oportunidad a las mujeres de ver la tumba vacía, porque en esa época el papel de la mujer no era tan como igualitario, por decirlo así, en la sociedad, pero Jesús todo el tiempo durante su ministerio puso a la mujer en un lugar de honor. O sea, él sanó a las mujeres, él no señaló a la prostituta, él estaba todo el tiempo volviendo a la mujer al sentido original que tenía, a dignificar a la mujer. Y creo que eso también nos muestra que las mujeres hayan sido las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús, y muestra el corazón de las mujeres para la adoración, porque a las mujeres les queda más fácil creer, ser generosas, creer la palabra de Dios. Creo que eso ha sido siempre, desde que Jesús estaba caminando, las mujeres tenían un corazón más sensible a las cosas de Dios. No quiero decir que los hombres no lo tengan, solo que las mujeres son más sensibles y su sensibilidad les permite creer más las promesas de parte de Dios. Bueno, realmente es impresionante. Esto tiene un trasfondo que es muy fuerte, por lo que está diciendo mi esposa. Y si ustedes notan, si ustedes leen, se va a notar lo que estamos hablando, porque cuando las mujeres le hablan a los discípulos, ellos no les creen. Porque las mujeres para la cultura judía no es un testigo fiable. Ellas no eran un testigo, por ejemplo, en un juicio. Cuando ellas daban un testimonio, no se les creía, no era fiable. Y aquí lo estamos viendo todavía un poco de la cultura judía, como ellas dan el testimonio de que Jesús ya resucitó, pero ellos no le creen. Y aquí hay dos cosas que me parecen impresionantes. Uno es ver cómo desde siempre las mujeres han sido más firmes con Dios. Tienen un corazón como que no tienen, no se guardan nada. Cuando Dios les pide algo, ahí están. Segundo, las mujeres, hablando de las mujeres, ustedes pueden notar que eso de sexo débil es mentira, porque ellas no tuvieron miedo. No se apareció ninguno de los discípulos, todos estaban muertos del terror de que los iban a matar. Claro, empezó la persecución, empezó la muerte, empezó lo que Jesús anunció: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Pero las mujeres no tienen miedo, las mujeres son las que van allá y meten la cabeza dentro de la tumba de primero, y hay que honrarlas muchísimo. Las mujeres deben ser tenidas en alta estima. Y esto rompe, en cuanto a lo de las mujeres, estoy hablando, la tercera cosa es que esto rompe ese paradigma de muchas iglesias hoy que dicen que la mujer no puede predicar, que una mujer no puede pastorear, que una mujer está llamada solamente a cuidar los niños, de pronto a dar algunas clases de escuela dominical, pero que la mujer no es una figura que sea digna de traspasar la palabra a las personas. Pues eso es completamente falso. Las primeras que predicaron la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Y no lo predicaron porque alguien se los contó, sino porque ellas estuvieron como testigas oculares de primera mano. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un principio, y si te conectas de otros lugares o si llevas poco en nuestra iglesia y te lo preguntas, nosotros creemos firmemente en que Jesús restableció la dignidad de la mujer, y somos exactamente iguales. El hombre y la mujer somos exactamente iguales. Si tú estudias el libro de Gálatas, dice que en Cristo ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, somos iguales para Él.
Y la otra parte que quiero resaltar de esta historia es la de los hombres, la de los discípulos, porque dice que ellos, verso 11 de Lucas 24, y sería súper chévere si hoy puedes tener tu Biblia ahí al lado para ir estudiando juntos, dice que a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Cuál relato les pareció una tontería? Que Jesús había resucitado. ¿Por qué les pareció una tontería? Porque lo estaban diciendo las mujeres. Pero no solamente era una tontería que las mujeres se lo estuvieran diciendo, sino que Jesús se los estuvo anunciando mucho tiempo. Él les decía, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, entonces el Padre no puede enviar el Espíritu y el Espíritu, yo estoy limitado por mi carne, pero el Espíritu va a estar en todo lugar y Él siempre va a estar con ustedes y todas estas cosas. Y pareciera como que los discípulos estaban ahí en cuerpo presente, pero en espíritu ausente, no le estaban prestando atención. Quizás oían, pero no escuchaban con la intención de obedecer ni de creer. Entonces, el relato era una tontería, no el relato de las mujeres, sino que en este momento los discípulos están mostrando que todo lo que Jesús les dijo que venía, para ellos era una tontería. Claro, Jesús también les advirtió, todavía hay muchas cosas que les debo decir, pero ustedes no las van a poder entender. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Por eso están llenos de miedo y por eso se están escondiendo, porque todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo aparece en la escena. Bueno, los evangelios, y eso es como de cultura de la Biblia, que son más descriptivos en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús, es el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Ellos presentan diferentes apariciones, entonces en Juan sí es un poco más explícito esta parte de que Jesús se aparece a las mujeres. En Lucas habla como unos ángeles, pero en Juan sí habla de que Jesús se aparece a las mujeres. En el evangelio de Lucas también está la historia que conocemos de los discípulos de Emaús, que eran dos discípulos que iban camino de Emaús, que quedaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Recuerden que en esa época no había medios de transporte, entonces seguramente ellos iban caminando porque no habían que Transmilenio o taxi o algo así. Entonces seguramente iban caminando y ellos estaban hablando acerca de todo lo que les había tocado vivir. O sea, ellos estaban tristes porque Jesús había muerto y estaban como diciendo, oye, qué embarrada, Jesús se murió, él era bueno, todas esas cosas que uno puede decir cuando alguien se muere. Y de repente se le apareció Jesús resucitado, o sea, Jesús en cuerpo resucitado se le apareció a ellos, pero la palabra dice que no lo reconocieron porque sus ojos estaban vendados. Y Jesús les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Entonces ellos les dijeron, ¿cómo así? ¿No sabes lo que ha pasado? Y me parece muy lindo, Jesús les pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Como cuando uno tiene un hijo chiquito y le dice, ¿no te imaginas qué pasó? Y uno ya sabe qué pasó, pero pues igual le dice a su hijo, no, pues dime tú qué pasó, aunque uno ya se sepa la historia. Y ellos comenzaron a contarle toda la historia, o sea, ellos le estaban predicando a Jesús lo que había pasado. Y Jesús les dice en el versículo 25 del mismo capítulo 24 de Lucas, dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y ahí cambia la escena. Antes los discípulos le estaban predicando a Jesús lo que había pasado, ahora Jesús les va a predicar y miren que lo que Jesús les va a decir a ellos es lo que ellos estaban creyendo en la Torá, en los profetas y en la ley, y les va a comenzar a hablar acerca de todas las profecías mesiánicas, que son profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y se llaman mesiánicas porque hablan acerca del Mesías. Cuando ustedes lean los evangelios, Jesús continuamente decía, y se cumplió la profecía que dijo, y se cumplió la profecía, y así como estaba escrito. Y una vez más, versículo 27 dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesús les predicó y les abrió los ojos y comenzó a mostrarles que todas las profecías que se habían cumplido, que se habían hecho de él, se habían cumplido. Por eso Pastor Pablo decía que ya las profecías, o tú decías, ya no me acuerdo cuál de los dos decía, que las profecías se iban a cumplir porque las que estaban escritas ya se cumplieron en su mayoría. Entonces eso nos da certeza de que lo que nosotros estamos esperando hacia adelante también se va a cumplir porque lo que se esperó hacia atrás también se cumplió. Y después de que Jesús les predica, hace como un gesto
de niños que dice me voy y ellos, ay no, por favor, no te vayas, quédate con nosotros un poco más. Y es donde Jesús vuelve y parte el pan y cuando parte el pan son como abiertos los ojos de ellos y dicen, oh, veníamos hablando con Jesús y no nos habíamos dado cuenta. Por eso habíamos hablado la oración pasada de la importancia de la última cena, que es como ese vínculo que Jesús tuvo con sus discípulos y cuando Él partió el pan fueron abiertos los ojos de los discípulos porque volvía a traer a su memoria los momentos en los que Jesús había hecho los milagros, tal vez las cenas que habían comido que no pudo ser la última cena, pero otras cenas en las que hayan compartido con Jesús y el momento de la comunión fue como si hubieran hecho un flashback y hubieran recordado todo lo que había pasado con Jesús. Bueno, esta historia de los discípulos de Emaús es impresionante. Yo quiero leer dos cosas que me llaman la atención. La primera dice en el verso 21, cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Estoy como desactualizado. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos dicen en el verso 21, bueno, en el 20, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que era el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Nosotros teníamos la esperanza, o sea, han pasado 3 días y ya se les perdió la esperanza. Estuvieron 3 años con Jesús y en 3 días perdieron la esperanza. Y por eso, no sé si tú has estado conectado en todas las reuniones que hemos tenido de oración y específicamente en las de oración, Dios nos ha dicho que tengamos esperanza. Este tiempo es un tiempo para tener esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esperanza viene de esperar. Entonces, si nosotros no sabemos lo que esperamos, pues vamos a estar sin esperanza. Pero nosotros tenemos muy claro por medio de las Escrituras qué es lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que Jesús regrese, esperamos que esta cuarentena pase, esperamos que el buen pastor siga siendo el buen pastor, esperamos que a los que aman a Dios todo les ayude para bien, esperamos que ningún justo esté desamparado ni su descendencia mendigue pan, esperamos que esta enfermedad no termine en muerte sino que sea para la gloria de Dios, esperamos que la oración ferviente del justo pueda mucho y que veamos resultados maravillosos. Eso es todo lo que esperamos. Aún los niños estaban aprendiendo el domingo anterior en su clase que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero qué fuerte que en medio de la prueba y que en medio de cuando ya parece que como que, oiga, lo que dijimos que estaba pasando y se murió y, oiga, no pasó nada. Y esta es una afirmación muy fuerte. Nosotros teníamos la esperanza y se lo están diciendo a Jesús resucitado y Él los mira como y les dice, qué necios son, les cuesta creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Miren que Él ni siquiera dice, les cuesta creer todo lo que yo les he dicho. No, porque si Él dice, les cuesta creer lo que les he dicho, pues de una vez se va a desenmascarar que es Jesús. Pero Él dice, ¿acaso no conocen la palabra? ¿Acaso no conocen todo el Antiguo Testamento? ¿No les estuve explicando las profecías? ¿No les estuve diciendo que esto iba a pasar? Porque les cuesta creer. Y yo estoy esta mañana aquí y te quiero decir, ¿por qué te cuesta creer que el Señor es tu pastor? Si eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero volvamos un momentito acá atrás, al verso 13. Dice que ese día, estamos leyendo Nueva Traducción Viviente para los que quizás tienen otra versión y no. Y Pastora Nueva Versión Internacional, por si de pronto estás ahí como ves, ¿qué Biblia es esa? En el verso 11, no sé qué dice el tuyo, 13, perdón, dice, ese mismo día de Lucas 24, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén, no sé si ahí también te da la distancia, 11 kilómetros. Y ahora pásense por favor a la otra hoja, después de mi Biblia es otra hoja, que dice en el verso 32, cuando ya Jesús desaparece y ellos dicen, entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y miren esto tan curioso, es que la Biblia está llena de datos curiosos que uno no lee. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. O sea, ¿qué te dice ahí la tuya? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. En esta versión dice, en menos de una hora
estaban en Jerusalén. Pues yo realmente no corro, no sé cuánto tiempo se gasta uno corriendo 1 kilómetro, pero esta gente en menos de una hora se devolvió 11 kilómetros. O sea, ¿cómo sería la emoción? ¿Cómo sería? Y lo más chistoso es que dice, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los que estaban reunidos con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. O sea, lo que las mujeres dijeron, esas tonterías, es verdad. ¿Y cómo será la emoción de ver a Jesús que te hace correr no sé cuánto es de una maratón en menos de una hora? Esa es la emoción de salir a contar las buenas noticias de que Jesús resucitó, y hoy debemos tener la misma emoción de contarle a todo el mundo, es verdad, Jesús resucitó. Listo, entonces ellos entran ahí donde estaban los 12 discípulos en el libro de Juan, ahí se me fue, en el libro de Juan dice que ellos estaban asustados, los discípulos estaban encerrados, estaban llenos de miedo por lo que habían crucificado a Jesús. Entonces ellos decidieron reunirse y quedarse como escondidos para que no los persiguieran. Y llegan los discípulos de Maús y están hablando con los discípulos que estaban reunidos, y Jesús se les apareció entre la reunión y les dice, paz a ustedes. Y ellos no dijeron como, oh Jesús, te estábamos esperando, estábamos creyendo lo que tú habías dicho. Versículo 37 de Lucas 24 dice, aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. Versículo 38 dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Entonces, ahí hay dos cosas que nos sirven mucho para este tiempo. La primera es no tener miedo y la segunda no tener duda, porque esas dos cosas no son de parte de Dios, ni el miedo ni la duda, porque la duda es incredulidad y la incredulidad es falta de fe. Y cuando tienes falta de fe, tienes miedo, tienes temor, tienes angustia. Entonces, cuando uno tiene fe, el miedo se va, el temor se va, la angustia se va, pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, pues va a venir un tiempo de fortalecimiento de nuestra fe. El versículo, bueno, en Lucas dice que él les vuelve a decir, tienen algo aquí de comer, y les pasaron el pescado y les dijo que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Pero en el capítulo de Juan 20, el versículo 22 dice, acto seguido, o sea, después de que le dio la paz, dice, la paz sea con ustedes, versículo 22, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les será perdonado. Entonces, también el pastor lo decía en la oración de ayer, ellos antes de la muerte de Jesús no tenían el Espíritu Santo, entonces no tenían ese espíritu que les estaba fortaleciendo, y por eso podrían haber estado asustados, porque la palabra dice en primera de Timoteo que no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si no tenemos ese espíritu, pues estamos todo lo contrario de lo que dice. ¿Vas a decirlo? Bueno, en Juan dice que sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo, pero miren la expresión de Lucas. Lucas dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es que antes quizás leíamos la Biblia muchísimo, o íbamos a una religión, a una reunión religiosa, o a un bautismo, o a una sepultura, y leían la palabra y uno quedaba como, no entendí nada. Pero ahora esa misma palabra que antes no entendías, tú la lees y dices, yo no sé por qué no la entendía, si es tan fácil. No, no es que sea fácil, sino que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, pasa lo que dice Lucas, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Qué importante es orar todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente. Porque Romanos 12 dice que no nos podemos amoldar a este mundo, sino que tenemos que renovar nuestra mente para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si el Espíritu Santo no nos renueva la mente, si no llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, si no nos proponemos pensar como Dios dice que pensemos porque tenemos la mente de Cristo, pues no vamos a entender las Escrituras y no vamos a poder tener la mente de Cristo que viene por medio del Espíritu. Pero aquí hay algo súper importante. Estuvimos hablando con Pastor Pablo también en el live del cuerpo glorificado de Jesús.
Miren esto, me gusta la nueva traducción viviente, a veces es parafraseada, pero es que es muy clara para entender. Él les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Verso 39 de Lucas 24, estoy ahí, verso 39 de Lucas 24. Miren mis manos, miren mis pies. Mira esto que parece como tan simple, pero él les está diciendo, miren mis manos, o sea, un cuerpo que resucita tiene manos. Miren mis pies, de veras soy yo. Tóquenme, o sea que un cuerpo glorificado se puede tocar. Asegúrense, escuchen cómo dice esta versión, asegúrense que no soy un fantasma, porque los fantasmas no tienen cuerpo. Ahí yo estaba esperando que dijera, porque los fantasmas no existen. No, él lo que dice es, porque los fantasmas no tienen cuerpo. Ahora tú y yo entendemos que está hablando de un espíritu, porque los espíritus también hacían ahí como sus apariciones y los evangelios están llenos de esas cosas, de esos temas, pero Jesús está diciendo, los espíritus o los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Primera manifestación y primera prueba física de que cuando vamos al cielo, como Jesús, tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Es decir, que la eternidad vas a ser espíritu, alma y cuerpo glorificado. Y vamos a ser como Jesús. Él dice, miren mis manos, miren mis pies. Yo apuesto que muchos de los que me están viendo pensaban que íbamos a tener, es como una batica blanca con dos alitas, una aureola y que no se nos iban a ver los pies porque estábamos como metidos entre una nube. ¿Sí o no? Digan la verdad que todos pensábamos eso. Pues no, Jesús dice, miren mis manos. Miren mis pies, necesito manos y necesito pies porque todavía hay trabajo para hacer. Y hay una segunda prueba de que el cuerpo glorificado es un cuerpo físico. Miren lo que dice después. Verso 41. Aún así ellos seguían sin creer, como hay algunos que están, ¿qué? ¿Qué es eso? Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría, y él les preguntó, ¿tienen algo para comer? Segunda prueba del cuerpo glorificado, ¿tienen algo para comer? Ese cuerpo come. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió. Y yo creo que todos estaban esperando como, ¿será que se le va a ver cómo baja el pescado? Porque como él es un cuerpo glorificado, se le va a ver así como en El Hombre Invisible, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es para gente vieja como yo. Pero no, no se le veía. El cuerpo glorificado es un cuerpo que se parece mucho al nuestro, pero está glorificado porque no está contaminado por el pecado. Ese es un tema que es apasionante y solamente quería tocarlo para que ustedes vean que Jesús se estuvo apareciendo todo este tiempo, entre otras cosas, para mostrarles cómo funcionaba el cuerpo glorificado. Y ahora en el Evangelio de Juan aparecen dos apariciones, están dos apariciones que no están en el Evangelio de Lucas, y es que Jesús se le aparece a Tomás. Tomás estaba como da vivienda en el lugar equivocado, mientras todos los discípulos estaban reunidos en un lugar esperando allí juntos. Tomás no estaba y se apodaba el gemelo y no estaba, y cuando llegó le contaron y Tomás no creía lo que le estaban diciendo. Juan 20, sí, Juan 20, 24 al 31. Entonces dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo, o sea, ya, bueno, le dicen a Tomás, lo hemos visto, y él dice, es algo que nosotros usamos como refrán, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, versículo 26. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. O sea, Jesús no abrió la puerta para poder entrar, sino que él pudo entrar. Dice, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces hoy tú y yo somos dichosos porque aunque nosotros no vimos, ni pudimos tocar el cuerpo, ni pudimos meter nuestro dedo en la llaga, nosotros estamos creyendo sin haber visto. O sea, eso es tremenda fe que va a ser premiada porque nosotros creímos sin haberle visto. Fue por la gracia de Él que Él nos
acercó a Él y nos dio la fe para poder creer en Él. Yo creo que ahora que conocemos la historia, es como cuando tú ves un partido de fútbol y cuando ahí está la repetición y otro no lo ha visto, uno dice, ay, pues obvio que ganaron. No, para nosotros es obvio que, y uno piensa en Tomás y hasta como que piensa como, uy, ese Tomás, ¿cómo se le ocurre no haber creído, no? Y cuando Jesús le dice, pues meta los dedos, uno como que está ahí detrás de Jesús diciéndole, sí, métalos, métalos, incrédulo. Pero mira esta promesa. Tú crees porque me han visto, benditos los que creen sin verme. Yo sé que tú crees en Jesús y por eso estás conectado a esta reunión, porque eres un cristiano o te estás asomando al cristianismo, como he dicho estos días, y estás creyendo y gloria a Dios que estás creyendo. Pero no solamente aplica para creer en Jesús, sino para creer en lo que Él nos prometió. Y yo te quiero decir, de esta situación, de esta cuarentena, de esta crisis económica, vamos a salir así no estemos viendo que vamos a salir. Vamos a salir bien. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Su palabra dice que Él nos dio un futuro y una esperanza. O sea que en el futuro el Señor ya sabía y ya tiene el control de lo que va a pasar. Pero no tienes que esperar hasta ver para creerlo. Vamos a creerlo. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros por fe andamos y no por vista. Porque si ya vemos, pues ya no es fe, ya simplemente ocurrió. Pero qué bendición poder estar en este tiempo sin saber qué va a pasar en una semana, sin saber qué va a pasar en un mes, sin saber cómo va a terminar 2020, 20, y estar diciendo, estamos tranquilos, el Señor es bueno y el Señor nos va a suplir todo lo que necesitamos. Y entonces Jesús dice, pues qué bueno, porque Dios bendice a los que creen sin haber visto. Tú no has visto, yo no he visto, pero somos bendecidos porque la palabra de Dios, mira que hacia adelante hay otras cosas que están escritas en la Biblia hacia adelante, y de aquí hacia adelante dice que tú eres bendecido. Entonces cree no solamente lo que pasó hacia atrás de la Biblia, toda esa parte gorda que está ahí, pues claro, como a otros ya les pasó, es fácil creer, pero esto que queda aquí pequeñito, esta otra parte, es para ti, y eso también es verdad porque toda la Biblia fue escrita por Dios y Dios no cambia. Y la siguiente aparición que aparece, que está en el libro de Juan, capítulo 21, es la pesca milagrosa. Y miren que capítulo 21, versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que le apodaban el gemelo, es decir, al que ya le había metido el dedito en la mano, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, uno de estos hijos de Zebedeo es Juan, el discípulo amado, y Jacobo, que eran como el trío de Jesús, Simón, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, y otros dos discípulos. Entonces, Pedro debió haber estado como medio enguayabado de haber negado a Jesús. Y dijo, no, me voy a devolver a pescar. Y se llevó a estos a pescar. Y se le aparece Jesús desde la orilla gritándoles, versículo 5, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Respondieron ellos, no. Entonces él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y ahí comenzó una pesca milagrosa. Y me gusta porque este es el Evangelio de Juan, pero dice, versículo 7 dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan está escribiendo y él es muy humilde y dice que él mismo dijo, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan está describiéndose a sí mismo como el discípulo al que Dios más amaba. Yo no sé si sea el discípulo que más amaba, pero sí tenía una relación bien filial con Juan. Dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, pues porque estaban pescando, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Versículo 9, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Y versículo 12, porque ya vamos a acabar de tiempo, dice, vengan a desayunar. ¿Cuántos quieren desayunar hoy con Jesús, que tiene la barca llena? Porque Él es bueno, porque su misericordia dura para siempre, porque nuestros errores no limitan su poder. Y más adelante, en este mismo capítulo, no sé si tu Biblia tiene, pero la mía tiene como un subtítulo que dice, Jesús restituye a Pedro. Entre el versículo 14 y 15, mi versión dice, Jesús restituye a Pedro. Es decir, que Él no dejó a Pedro
como el que lo traicionó y ya no tienes cabida acá en mi reino, sino que él restituyó a través de esa aparición la relación que tenía con Pedro. Bueno, y es impresionante el verso eh, 13 de Juan 21. Dice, bueno, leo desde el 12 para que entendamos qué dice. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y qué impresionante, ¿no? Él dijo que él vino a servir y no a ser servido. Y tanto en su ministerio terrenal, cuando era un hombre, pero ahora está glorificado, o sea, ahora es Dios y sigue sirviéndonos. Porque es impresionante el verso. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. ¿A quiénes? A los que lo habían negado, a los que lo habían abandonado, y Él los sigue sirviendo. Ese es el amor del Padre y ese es el amor de Jesús por nosotros, que nunca nos deja de servir, nunca nos deja de dar. Nosotros no podemos desconfiar de ese amor porque es el amor más puro y más profundo que pueda existir. Y ese amor está lleno de promesas hacia nosotros y esas promesas se van a cumplir. Y esa promesa que dice que el que cree en Jesús, él y su casa serán salvos, yo la creo para mí y yo la creo para ti. Ese mismo Jesús que se apareció a Pedro para restituir la amistad y el ministerio, porque Pedro había entregado el ministerio. Si está pescando es porque volvió a su vida pasada, como que reconoció, no, el ministerio se acabó, el ministerio se perdió, yo renuncié a ese ministerio cuando el gallo cantó, yo firmé la renuncia. Pero Jesús dice, no, los dones y el llamamiento son irrevocables, mi amor por ti es irrevocable, yo no te abandono porque yo no soy un hombre, mi fidelidad no depende de tu fidelidad, mi fidelidad depende de que yo soy fiel. Y es impresionante, Dios no nos desecha, Él no nos abandona y siempre va y nos busca otra vez. Y nos busca no para decirnos como lo haríamos nosotros, ¿no? Pero usted, ¿por qué me negó? O sea, y de todas formas se acuerda que yo le había dicho que me iba a negar y a pesar de eso usted me negó. No, Jesús nos busca y nos restituye solamente para preguntarnos, ¿todavía me amas? Oye, ¿todavía me amas? Y el Espíritu me está mostrando en este momento cómo se conecta con la prédica del miércoles. Perdiste el primer amor, pero ¿todavía me amas? ¿Quieres que volvamos a activar ese primer amor? ¿Quieres que volvamos a restablecer esta amistad? Porque recuerda que te saqué de Egipto no para que predicaras ni para que me sirvieras. No te saqué de Egipto para que te volvieras un cantante de música cristiana o un predicador. Te saqué de Egipto para que me adoraras, para que me amaras. ¿Todavía me amas? ¿Aún me amas? Sí, es impresionante. Esa es de las historias que a mí, cuando la predico, la hablo, me dan ganas de ponerme a llorar. Entonces por eso voy a entregar el micrófono. Y con eso que estás diciendo, me acuerdo de una profecía que Jesús dijo que se había cumplido sobre él del profeta Isaías. Está en Mateo 12, versículo 20. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Es decir, que Jesús no está para romper relaciones y desechar personas, porque miren lo que dice, no acabará de romper la caña quebrada. O sea, alguien que ya está quebrado, alguien que ya está roto, Jesús no va a decir, te desecho, no me sirves, no te quiero acá. Él no va a quebrar la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. O sea, una velita que ya tú dices, es que ya se me está apagando el primer amor, es que ya no tengo fuego. Sí, en la Reina Valera dice el pabilo que ahumea. Tú dices, es que mi llama es muy pequeña, yo no sé cómo avivarla, yo no sé cómo volver al primer amor. La palabra dice que Jesús no va a decir, ahora sí, ya nada que hacer, ya no tienes una velita. No, Él dice que Él no la va a apagar, sino que la va a avivar. Así que este tiempo que hemos tenido de oración es un tiempo donde tú tienes que decirle, Señor, si acaso he sido yo la que he sido incrédula o temerosa, haz que tu aparición para mí sea tan real
que quiebres toda duda, que quites todo velo, que quites toda cosa que me impida verte y saber que tú estás. Y recuerda, Dios no va a quebrar la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Bueno, y ya hoy nos pasamos un poquito de la hora, igual yo sé que estamos en sábado y en festivo, entonces voy a poner una última adoración y regresamos para que terminemos, ¿listo? Entonces vamos a adorar al Señor. Por sus llagas sano soy.
Bueno, y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque la suma de tu palabra es la verdad. Gracias porque cada versículo nos muestra el Dios detallista que tenemos para contar cada historia, porque tú estás buscándonos a cada uno de nosotros como buscaste a los discípulos en cada momento, a cada persona después de tu resurrección, para mostrarte, para encontrarte con ellos, para establecer una relación personal y para mostrarles el milagro de la resurrección. Así con nosotros nos has buscado y nos has encontrado y nos has atraído hacia ti con lazos de amor y estamos infinitamente agradecidos por esto. Tú eres nuestra victoria, tú eres nuestra ancla firme en tiempos de los que estamos viviendo, en tiempos de coronavirus. Tú eres nuestra ancla más firme, Señor, creyendo que las mejores cosas están por venir, que la muerte no tiene poder sobre nosotros porque tú has vencido el poder de la muerte y has resucitado. Bendecimos este día, bendecimos las familias de nuestra iglesia, el mundo entero, Señor, lo bendecimos, a todos aquellos que han tenido que tener ese contacto con el coronavirus para que esa enfermedad disminuya su efecto adverso y para que podamos tener buenas noticias de que muchas más personas se están sanando. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener mañana nuestros 3 servicios, 7:30, 9 y 10 y 45. Si tienes hijos, recuerda que estarán las clases disponibles para ellos a través de nuestra página de internet www.unlugarcercadeti.com en la pestaña ULSDT Kids o en una lista de reproducción. La pones toda la lista completa y está la alabanza, ya está todo listo montado en nuestro canal de YouTube para que también puedas verlo con tus hijos y llevar la palabra a tus hijos. Y nos volvemos a ver el lunes a las 7 de la noche. ¿7 de la noche? Sí, 7 de la noche. Dios los bendiga.